y que es la que está en la fuente de todos sus problemas. Problemas internos antes que los problemas que causa a otros, ¿no? Son problemas fundamentalmente internos. Uno, Mahoma muere sin señalar sucesor, de tal forma que el poder religioso y el poder político quedan juntos para siempre. Dos, Mahoma muere sin constituir un clero, de tal forma que no hay nadie especialmente capacitado o autorizado para interpretar correctamente las escrituras. 3. Mahoma muere sin haber explicado que el combate por la fe y la aniquilación, por tanto, del infiel era espiritual más que física. Estamos hablando del siglo VII. Como resulta que no hay nadie autorizado singularmente para hacer evolucionar las escrituras, porque no hay un clero, todo queda congelado en torno al texto del siglo VII. Como ocurre que el poder político está directamente vinculado al religioso, cualquier ambición política puede legítimamente camuflarse de religión, y viceversa. Estos tres elementos se alimentan entre sí, y el resultado es esa contradicción permanente que, insisto, son 1400 años seguidos de contradicción en el caso del Islam. Así que no se trata de un juicio moral sobre que sea una religión de paz o no. Imaginemos, por ejemplo, que después de la revelación del Nuevo Testamento no hubiera habido un clero, no hubiera habido una distinción clara entre Dios y el César y que todos siguiéramos aplicando textualmente el Antiguo Testamento, pues seguramente nos encontraremos en una situación parecida. Por eso digo que el problema es muy específicamente del Islam y muy específicamente interno. Claro, ese problema interno se manifiesta hacia el exterior de forma inevitablemente violenta siempre. ¿Esto quiere decir que todo musulmán por definición es un yihadista violento? No, para nada. Yo conozco gente, musulmanes perfectamente, que son ejemplos de santidad. Pero es que no se trata de problemas individuales, se trata de problemas colectivos. Un ejemplo. Yo tengo un amigo, un señor mayor, venerable, experto en terrorismo en Francia, que me contó lo siguiente. Él estaba en una ocasión en Riad, en la capital de Arabia Saudí, con el muftí de la mezquita mayor de Riad. Un anciano adorable. Un típico sabio con el que te pasarías horas y horas y horas hablando y bebiendo de su sabiduría. Y en ese momento llegaron a visitarle, dentro de la ronda de visitas, unos jóvenes ulemas somalíes criados a los pechos doctrinales de los hermanos musulmanes. Y lo primero que le dicen los ulemas somalíes al venerable muftí de Riad es: oh, venerable muftí, qué hadiz tan bello aquel de la Sunna, en el que dice Mahoma, la mejor yihad es aquella en la que tu cuerpo sangra y tu caballo es degollado. Cosa que habitualmente se justifica, por cierto, para los terroristas, suicidas y tal, ¿no? Y el viejo le dice, pero estáis locos, eso es en el cielo. Esto lo que quiere decir es, metafóricamente, que tú, en tu persecución de la verdadera fe, tienes que estar dispuesto a cualquier sacrificio y tal. Y los ulemas somalíes le miraban diciendo, no, el que está loco eres tú, viejo, está muy claro lo que pone aquí. Y como resulta que el viejo muftí de Riad no tiene más autoridad objetiva que los ulemas somalíes, del mismo parrafito de la Sunna, de los dichos y hechos del profeta de Mahoma, te puede salir un venerable santón que se esfuerza por alcanzar la verdadera fe en plena paz y 8 terroristas suicidas del mismo lugar. Eso es el problema del Islam. Y es un problema fundamentalmente musulmán y es un problema fundamentalmente interno, porque digamos que desde fuera es fácil controlarlo. Y vamos a ver, a nosotros nos da la impresión de que es un problema nuevo, pero yo quiero recordar que el primer libro conocido sobre la yihad se escribe en España. Es el libro del yihad de Averroes. El yihad es un sustantivo masculino, es decir, el yihad. Bueno, Averroes, sabio humanista y tal, escribe el Bidaya, que es un comentario jurídico, dentro del cual hay un libro que es el libro del yihad, que te explica pues cuándo puedes arrasar un pueblo, cuándo tienes que limitarte a esclavizar a las mujeres, cuándo puedes matar a la gente, ese tipo de cosas, ¿no? O sea, no es nada nuevo. En los años 20 en España había un cura, Quirós,
capellán castrense que pidió voluntario irse a Marruecos y tradujo el libro del Yihad de Averroes para explicarle a los oficiales españoles contra qué se estaban enfrentando. Es decir, hemos sabido siempre lo que era eso. Lo que pasa es que hasta hoy era un asunto externo. Se les pasaba a otros, no pasaba en nuestro suelo. Ahora sí, bien. Bueno, pero para nosotros es un problema relativo. Se puede aislar. Es algo que le pasa a otro grupo cultural, a otra unidad de civilización, por entendernos. El problema es fundamentalmente para los musulmanes. Son quienes más lo sufren. Y sufren desde hace 1400 años una triple guerra que les impide con mucha frecuencia llegar a ningún lugar razonable. Esa triple guerra además está desde el principio, es decir, la guerra que declara el fiel, el musulmán, al infiel. Bueno. 2. La guerra que el musulmán ortodoxo declara al que considera apóstata. 3. La guerra que el suní, el seguidor de la Sunna, declara a los chiíes, a los seguidores de Ali. Y las tres duran hasta hoy, es asombroso, son 1400 años igual. Y eso es su problema estructural. ¿Pueden solucionarlo? Sí. Y no faltan, en la Universidad de Al-Azhar en el Cairo, por ejemplo, gente extraordinaria que escribe cosas interesantísimas. Pero insisto, es que no es un problema individual, es un problema estructural. Entonces, o hay poderes políticos con la suficiente fuerza como para imponer, con legitimidad político-religiosa, un orden, ejemplo, el rey de Marruecos, quizás es el que más cerca tenemos, ¿no? O si no, lo natural es que se desborde y se convierta, o que estalle en forma de 1000 conflictos internos. Occidente, sabio donde los haya, ha desencadenado muchos de esos infiernos con las famosas primaveras árabes. Lo que pasa es que yihad no es necesariamente guerra. Es una cosa curiosa. Yihad quiere decir literalmente esfuerzo, más o menos, esfuerzo en pos de la fe, para entenderlos, ¿no? Entonces tienes un yihad de la palabra, un yihad del ejemplo, un yihad de la oración interior, y luego tienes un yihad de la espada, ¿no? Bueno, que en principio tendría que utilizarse solo en legítima defensa. Pero insisto, da igual, porque siempre que se siga produciendo esa confusión de lo político y lo religioso, ¿no? De la justificación de la violencia para imponer la propia fe y la inexistencia de un clero autorizado que diga tú eres un hereje, te vas a quemar, claro. Es que esto es lo tremendo, es decir, no ha habido un ulema que pueda decir, o un mufti como el de Riyad que comentaba antes, que pueda decirle a los chicos del Estado Islámico, sois unos herejes, os vamos a quemar. No. ¿Por qué? Pues ese es el problema. No. Es que es inseparable. En el concepto del Islam es inseparable. Es decir, nadie dijo en el Corán, dad a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Al revés. Es decir, el jefe político solo es legítimo si es al mismo tiempo un eficiente jefe religioso. Mahoma no deja sucesores. O sea, los califas no son... Bueno, los califas son jefes religiosos y políticos a la vez. No se puede separar. Para ellos es una comunidad y el Islam es una teología política. Por eso ya la vistas en Francia, cuando se ha planteado ahora el problema, cuando ha estallado el problema político de comunidades que no se integran, por eso insisto a la vistas que consideran que a efectos legales el Islam tiene que ser considerado no como una religión, sino como una ideología política. Porque para nuestra mentalidad europea es más una ideología política que una religión. Pero evidentemente para la suya no, porque todo es lo mismo, es una teología política. Yo creo que puede ser perfectamente posible y además el sistema está poniendo todo de su parte para conseguirlo, entre otras cosas porque no ha entendido que Occidente solo puede sobrevivir si mantiene la espina dorsal cristiana. Yo creo que quien lo vio más claro que nadie fue Benedicto XVI en el famoso discurso de Ratisbona, donde expresó con toda claridad, sobre la base de un texto griego, bizantino, la problemática interior del Islam. Por desgracia, y llamativamente, Benedicto XVI después dejó la silla de Pedro, pero lo enunció mejor que nadie. Es un problema interno del Islam que tiene que resolver el Islam. Si nosotros pensamos, nosotros europeos, que no hay tal problema, que la forma de resolverlo es que vengan aquí todos a vivir como nosotros, con nuestro mundo corrompido de sexo, droga y rock and roll, pues sencillamente nos estamos suicidando.
personalmente solo me la puedo imaginar como Pelayo en Covadonga al principio de la Reconquista. O sea, yo me iré a un risco y desde allí empezaremos otra vez. Pero una Europa que se islamizara no sería una Europa islámica, sería una Europa rota. Porque la experiencia lo que está demostrando es que la primera generación de inmigrantes musulmanes pudo relativamente integrarse en la vida social y es la segunda y la tercera la que no puede compatibilizar su herencia cultural familiar con su pertenencia política civil europea. Máxime en unos tiempos en los que en 30 años la sociedad europea se ha degenerado ostensiblemente. Realmente no me lo imagino, lo que me imagino es más un mundo fragmentado tipo Blade Runner. Y seguramente, si nadie como decía Heidegger, solo un Dios puede salvarnos. Si no aparece tal Dios que pueda salvarnos, a eso nos encaminaremos.